Continuamos el programa de esta noche y lo vamos a hacer hablando de la Asociación de Personas Sordas de Lorca, Aspersolor. Hablamos con su presidente, José Carlos Sicilia. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablan visto ustedes en el plano general a un chico que me acompaña a mi derecha, que es el intérprete que va a facilitar esta entrevista, que es Diego José de la Osa. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Comenzamos la entrevista. Lo primero que quiero saber, José Carlos, es ¿qué es Aspersolor? Bueno, pues muy bien. La Asociación de Personas Sordas de aquí de Lorca, que atiende a personas con discapacidad auditiva. Y claro, hay sordos que en un momento determinado pues, intentaron crear una asociación. Llevamos ya 23 años y el objetivo de la asociación es romper las barreras de comunicación y mejorar la calidad de vida, etcétera, como por ejemplo tener intérprete para acceder a la comunicación. Y la asociación, hubo un tiempo en el que no teníamos asociación y si no hubiera asociación sería peor para todos nosotros. Es decir, es una necesidad vital tener una asociación para no sentirse fuera del plano social, ¿no? Es decir, tener un camino, tener un trabajo, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos un local que es bastante grande y bueno, tenemos movimiento, estamos empezando a hacer actividades, tuvimos una época un poco regulín, pero bueno, ahora mismo la asociación va bien y siempre la asociación tiene que ir con nosotros. ¿Cuánta gente forma parte de la asociación? Ya sean personas sordas o socios general. Personas sordas, ahora mismo hay unas 250, 200 más o menos en Lorca, pero más o menos aquí en Lorca unas 40. Y el tema es que dar un servicio público a toda la zona. Es decir, la asociación, no sé, pueden venir sordos hipoacúsicos con implante, sordos profundos, que utilicen la lengua de signos, que utilicen el oral, con lo cual la cantidad de usuarios son importantes, pero nuestro objetivo es cubrir las necesidades que tengan esas personas a la hora de venir a la asociación y poder atenderlo en toda su plenitud, vamos, en todo su ámbito. ¿Y qué servicios se ofrece de la asociación? Porque he visto que son muchos. Bueno, actualmente casi no tenemos servicios. Estamos esperando que el ayuntamiento, o vamos a intentar que el ayuntamiento se firme un convenio con ellos. Y a raíz del terremoto y demás, pues claro, los servicios han ido decayendo y afecta directamente a la asociación. Lleva 3 años parada, no tiene casi movimiento, pero bueno, estamos contentos ya de que podamos tener el local y con ese tema poder tener intérprete, poder tener formación, poder tener empleo y sobre todo romper la barrera de comunicación para acceder a lo que es al tema social. Es decir, eso sería lo principal de la asociación. Y luego ya, pues, no sé, tener el tema de educación también, intentar un poco que la lengua de signos esté en todos los ámbitos de la persona, ¿no? Y al paro, muchas veces vas al paro, no te enteras de las situaciones que hay, sobre todo de las ofertas, a la hora de acceder al mundo laboral, etcétera, con lo cual es importante la comunicación en toda la comarca. ¿Estamos la sociedad concienciada de que sería mucho más fácil para todos que la lengua de signos fuera parte a lo mejor de la educación escolar? Todavía la gente no está suficientemente sensibilizada, ¿no? Es decir, hay mucho rechazo, sobre todo en el mundo laboral, etcétera. La comunicación todavía es escasa. Y yo creo que las personas sordas tenemos capacidad para poder tener titulación, etcétera, etcétera. De esa manera, no sé, yo creo que las empresas y demás no aceptan que una persona sorda pues, sea usuaria de lengua de signos, pero que sí que podemos luchar y podemos de alguna manera sensibilizar con el tema de la lengua de signos y bueno, y adaptarnos, pero bueno, que aún así no se está aplicando en la sociedad. Aquí en Lorca sí que no se está usando de esa forma, pero en otros sitios, como por ejemplo en algunas ciudades y demás, sí que se está usando mucha lengua de signos, la gente está aprendiendo lengua de signos, y la lengua es como un idioma, algo que nosotros queremos implantar a partir de septiembre en la Asociación de Sordos.
Es decir, mucha gente no entiende la situación, muchas veces piensan que lástima del sordo, ¿no? Pero no es así. Es importante que haya comunicación para poder entender perfectamente a qué nivel estamos y el desarrollo que podemos tener en general todos, ¿no? Es decir, yo creo que es un camino que hay que continuarlo y seguirlo. Es decir, pero claro, depende también si tienes titulación universitaria, es decir, si tienes intérprete, si puedes tener más información, con lo cual es mucho más fácil encontrar trabajo. Es decir, la asociación intenta proteger y cubrir todas las necesidades y que no se margine a ninguna persona sorda por falta de comunicación o de información, ¿no? Al igual que, por ejemplo, hay sordos que muchas veces están solos o se sienten solos, con lo cual la asociación intenta en toda la comarca, como Águila, Mazarrón, Puerto Lumbreras y la zona de Lorca, poder atender todas esas necesidades. Más despacio. ¿Es difícil encontrarse a gente que hable la lengua de signos o que interprete la lengua de signos? A través de mimos, muchas veces a través del gestual. Muchas veces te comunicas, pero te puedes expresar porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a expresarnos de esa forma, ¿no? Pero para el oyente es mucho más difícil. Te puedes comunicar, pero de manera muy escueta, ¿no? Es decir, la información siempre es muy corta en ese sentido. Muy rudimentario. Sí, exacto. Una comunicación muy rudimentaria o muy pobre, vamos a llamarlo así, ¿no? Por eso las personas sordas pierden mucha información y con lo cual no tienen una buena calidad de vida. Yo creo que es necesario que luchemos todos para que eso cambie, ¿no? Y el objetivo es encontrar soluciones a todas esas respuestas que hemos comentado antes, ¿no? Desde actividades, conferencias, información. El 3 de mayo vamos a hacer una conferencia sobre la Federación de la Mujer, que se va a invitar sobre el tema del maltrato. Y los sordos, pues claro, necesitan todo ese tipo de información porque algunos se separan y muchas veces no saben lo que está pasando. Es decir, con el intérprete, pues todo eso se va solucionando, solventando, ¿no? Es decir, los socios hay que darle cariño y que darle protección a los socios y socias de la asociación, por ejemplo, el marido de la mujer también, ¿no? Tiene que ser complicado, ya lo apuntaba José Carlos, el encontrar trabajo. Si es ya complicado a una persona que no tiene ningún problema de este tipo, cuando una persona es sorda, supongo que será mucho más complejo y desde la asociación se intentará ofrecer información sobre orientación laboral. Sí, correcto, así es. Nosotros, por ejemplo, poder acceder de forma visual a la comunicación, de forma corta, a través del oral. Es decir, sí que se puede llegar a acceder a una empresa, pero muchas veces es lo mínimo, con lo cual el empresario muchas veces busca conocerte mucho mejor, conocerte mucho más en profundidad, porque eres su trabajador, ¿no? Es decir, pero una vez que tú, de una manera natural, puedes expresarte, puedes decirle lo que estás pensando, sintiendo, y tu objetivo de la empresa y la comunicación es fluida, hay empresas que han desarrollado muchísimo y la persona sorda también, pues gracias a la aportación que está haciendo la persona dentro de su trabajo, ¿no? Pero no hay personas sordas que puedan llegar a acceder a esa situación. Normalmente, pues la limpieza, están accediendo a la limpieza, a las 11, pero en realidad no hay una adaptación clara o no hay una situación de comunicación clara para que el sordo pueda encontrar un trabajo adecuado a su nivel también, claro. No hay una integración real. Sí, se necesita, ¿eh? Se necesita. No integración, sino ya estamos hablando de inclusión, en el que sentirnos exactamente por igual tanto sordos como personas sordas. La integración es una cosa y la inclusión es otra, ¿eh? Son dos cosas diferentes. La inclusión es estar en igualdad de condiciones que las personas con las que estás trabajando o la sociedad en general. ¿Y dentro de la asociación se ofrecen cursos de formación específicos? Hay cursos de comunicación de lengua de signos española, primer nivel, segundo nivel, que ahora son A1, A2, B1, etcétera. Es un básico para poderte comunicar con las familias, con las empresas,
porque ya hay una titulación oficial, que en Juan Carlos I en Murcia y en Molina de Segura hay 2 ciclos, dos institutos donde tú puedes sacarte la titulación oficial para ser intérprete, pero aquí en Lorca no hay. No sé si en un futuro se podrá pasar a la universidad el tema del título de intérprete de lengua de signos, pero claro, es muy difícil la titulación o sacarse la titulación. Las empresas pues necesitan, no sé, de alguna manera podrían apoyar a la asociación para poder tener un intérprete de lengua de signos y poder romper con la barrera de comunicación, pero cuando no tenemos esa oportunidad o ese apoyo, claro, no tenemos el intérprete, con lo cual las actividades, muchas de las cosas que podemos hacer se quedan paradas. ¿Pasa lo mismo con las actividades culturales y sociales? Sí, exactamente lo mismo. Por ejemplo, la conferencia de la mujer que se lo celebró el Ayuntamiento de Lorca, hubo información, hubo intérprete en lengua de signos, se pudo acceder a información, como por ejemplo también actividades como Semana Santa, etcétera, etcétera. Hay muchas ocasiones en que la persona sorda no participa, pero por falta de información, como por ejemplo también el tema de las elecciones. Muchas veces no tenemos intérprete. Hubo una época que sí tuvimos intérprete y sí podíamos tener la capacidad de decidir qué partido político podía votar o qué partido político no votar. Es decir, algo que es positivo para nosotros. En estos momentos pues no podríamos hacerlo porque no tenemos intérpretes, ¿no? Me resulta muy curioso. Importante la lengua de signos. Me resulta muy curioso que los partidos políticos no tengan intérpretes a la hora de los mítines. Sí, lo hicimos una vez, lo hemos hecho muchas veces, pero claro, ahora no. Es decir, las empresas, los partidos políticos sí que han pagado sobre el intérprete, pero que antes, por ejemplo, no sabíamos a quién votar. No sabemos a quién votó, sí que muchas veces tienen sus títulos, pero no vemos cómo se expresa, qué es lo que nos quieren decir. Es decir, tener una situación de igualdad, de igualdad que el oyente. Es decir, para poder vivir en la ciudad, ¿no? Y participar en la ciudad. Es decir, yo creo que el sordo tiene que tener esa oportunidad para poder decidir porque tiene información, ¿no? Y no siempre acceder al mundo laboral, como por ejemplo al tema de la limpieza, porque muchas veces las barreras te impiden poder acceder a otro tipo de trabajo. Y el objetivo de la asociación es poder eliminar todo ese tipo de asperezas y poder de alguna manera ver que en un año, o es decir, tener el esfuerzo de un año o intentar de alguna manera que todo eso se solucione, ¿no? ¿Y cómo se da a conocer la asociación y los objetivos que pretende? Es decir, nos falta economía. Estamos empezando ahora mismo, nos falta el tema económico. Queremos hacerlo a través de la televisión, como por ejemplo aquí, como estamos haciendo ahora mismo, sensibilizar a través de folletos, a través de internet, a través de Facebook, etcétera. Y a las empresas y darle información y sensibilizar sobre la posibilidad de que el sordo pueda ir a trabajar a su empresa como cualquier otra persona, ¿no? Había una época de decir muchas veces no hay la información suficiente porque, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a un colegio en Madrid, donde mis padres me llevaron, ¿no? Y estuve mucho tiempo y cuando llegué aquí a Lorca, pues bueno, ya tenía cantidad de conocimientos adquiridos y ahora la asociación, ahora que estoy trabajando en la asociación y ya de alguna manera se han asentado todo ese tipo de conocimientos, sí que quiero que de alguna manera poder fomentar todo ese tipo de formación y ver, por ejemplo, no sé, Puria, Molina, a todos sitios, es decir, poder de alguna manera poder acceder a todo ese tipo de servicios que te ofrece la sociedad, ¿no? Es decir, es necesario que la educación es importantísima, la educación de la persona sorda y que el oyente no, es decir, el sordo siempre le cuesta mucho más trabajo llegar al mismo nivel de sus compañeros oyentes, pero por el tema de la comunicación. Y hay un sordo aquí en Lorca que ya hizo universidad y ahora mismo está trabajando en el ayuntamiento, un ayuntamiento de biblioteconomía, en una biblioteca, es decir, gracias a que ha tenido intérprete, la figura del intérprete que es valiosa, importantísima para el desarrollo
de la persona sorda. Y para las personas sordas, ¿realmente la principal barrera es la comunicación o es la sociedad? ¿La sociedad? La sociedad necesita vernos, no necesita ver la sociedad, necesita ver al sordo y al intérprete para cualquier tipo de servicio, para que me acompañe al médico, al abogado, a un juzgado. Es decir, es necesaria la comunicación, es importantísima. Es decir, por ejemplo, cuando va a un notario, si no lleva un intérprete, tú no sabes lo que estás firmando. Entonces, cuando un intérprete va contigo al notario, realmente te informa de todo lo que está pasando y ahí es donde tú ves con claridad toda la información que estás perdiendo a lo largo de todo el día. Es decir, muchas veces hay situaciones, por ejemplo, volviendo al tema del notario, en el que hay hermanos que han robado a su otro hermano simplemente por ser sordos, por no saber lo que están firmando. Me acabo de quedar con la boca abierta. También quiero decir una cosa que es importante a los ciudadanos de Lorca, ¿no? Que quisiera pedir que en la calle muchas veces las personas, hay inmigrantes que están pidiendo firmas para las asociaciones de sordos y pido desde aquí que no se le dé un duro a esas personas o que se le llame a la policía porque es un fraude. Es decir, a nosotros en la Asociación de Sordos se nos ha dado un local por parte del Ayuntamiento, Antonia, que es la concejal de ONG, Antonia, y nos está apoyando al máximo, con lo cual nosotros no tenemos esa necesidad de pedir por la calle, pero sí que hay gente que muchas veces piensa, pues esto es de la asociación o esto no es de la asociación, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y sí que pedir desde aquí que cuando alguien os pida dinero porque son sordos o para la asociación de sordos, que para nada se lo crean, porque nosotros tenemos entidades que están colaborando con nosotros, y bien hoy o bien en un futuro, pero que siempre tenemos recursos por parte de las entidades públicas, ¿no? Y ya por último, ¿dónde podemos encontrar la asociación por si queremos colaborar con ellos o necesitamos algún tipo de información? Esta es la calle Travesía Benemérita, segundo 2. Donde estaba antes la Asociación de Vecinos de Alfonso X, que ahora está en otro local, nosotros hemos cogido ese local ahora. No han concedido ese local. El pabellón de San José justamente detrás. Es muy fácil encontrarlo. Además estamos muy contentos y gracias al Ayuntamiento que muchos años nos ha estado apoyando en ese tema, ya está muy sensibles con el tema de la persona sorda, con lo cual independientemente del partido político, y sí que ahora mismo estamos pidiendo y esperamos, y vamos, seguramente que sí, que vamos a tener intérprete de lenguaje de signos en el que podamos hacer jornadas, vamos a intentar hacer un teatro en el que hay personas sordas que tienen grupos de teatro que están haciendo teatro, y esperemos que todo eso salga hacia adelante. José Carlos, muchísimas gracias. Pues Aquí gracias tienes por tu invitarme. casa. Un placer y bueno, esperamos vernos más veces. Esperemos que venga a contarme cosas mucho mejores que las que ha venido a contar esta noche. Gracias a vosotros. Y gracias a ti por hacer posible la comunicación entre José Carlos y yo, que la lengua de signos para mí es una asignatura pendiente. La verdad que la comunicación ahora mismo es maravilloso y la sensación de poderte sentir protagonista y que la gente vea que sí que podemos ser parte de algo más, y yo creo que muchos solos también lo tomarán como algo donde agarrarse, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vamos hasta la Plaza de España, porque el pasado domingo ya saben ustedes que tuvo lugar la fiesta de Resurrección. El palero salió desde la iglesia, la colegiata de San Patricio, para encontrarse con la Virgen de la Encarnación.